20 de julio, Día Mundial del Ajedrez. Hoy, 20 de julio, se celebra el Día Internacional del Ajedrez. Y nos acompaña Marco Lobo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y bueno, pues una efeméride importantísima, este 20 de julio con el Día Internacional del Ajedrez, un deporte que bueno, pues es bastante interesante porque ha despertado muchísimas pasiones a lo largo de la historia y han sido muchísimos siglos en los que ha prodigado este juego. Sí, la verdad que, como tú bien dices, en un principio comenzó como un juego de estrategia y con el tiempo, pues a día de hoy se ha convertido en deporte. En cuanto a la historia, Marco, hay un poco de disparidad porque no queda exactamente claro cuál es su origen, porque ha habido quizá mucha influencia entre diferentes juegos en la antigüedad. Sí, existe la influencia de la cultura china, ¿no? La cultura oriental. También hay diversas opiniones que piensan que viene desde la India, ¿no? De la zona más septentrional. Y bueno, a día de hoy no se tiene claro exactamente cuál es su origen, pero parece ser que la hipótesis de la India parece que tiene mucha fuerza. El chaturanga indio, que es el que probablemente sea el origen de este juego. Hay otras teorías que hablan también de una mezcla de juegos occidentales que con la ruta de la seda, esa mezcla, esa influencia de civilizaciones quizá haya propiciado, pues junto con el chaturanga indio, el que a la postre se convertiría en el ajedrez actual. Lo que sí es cierto es que esa influencia de civilizaciones siempre ha sido y esa influencia de unos juegos en otros siempre ha existido. Y tenemos un dato interesante que es que el primer libro publicado sobre reglas del ajedrez se encuentra aquí en España, en la Universidad de Salamanca, de Luis Ramírez de Lucena, con el título Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, de 1497. Un dato muy importante. Sí, en torno al siglo XV se estima que ya las normas del ajedrez, como hemos dicho anteriormente, debido a la evolución que ha tenido en la historia, pues en sus inicios, de hecho, las piezas, la colocación era un juego que se jugaba entre cuatro, ¿vale? Se jugaban en el extremo derecho y inferior derecho, era para cuatro jugadores, y con el tiempo fue evolucionando lo que fue hasta el ajedrez moderno, que ya se instauró en España en torno al siglo XV, se piensa que entró por lo que es la Comunidad Valenciana. De hecho, la regla europea, la propuesta europea es la que finalmente se ha impuesto como regla internacional del ajedrez. Sí, de hecho, bueno, esta regla se instauró en lo que fue en el siglo XV y es la que domina a día de hoy. El ajedrez, un juego de estrategia que termina convirtiéndose en deporte. Marco, cuéntanos por qué hubo varios intentos durante varios años, aunque el primer campeonato de ajedrez... Sí, el primer campeonato de ajedrez data del año 1851 y hasta entonces pues estaba considerado como un juego de estrategia y un juego lúdico y demás, pero ya se convirtió en deporte y el primer torneo de ajedrez, el primer campeonato data de esa fecha. Luego después con posterioridad en el año 1924 se creó ya la Federación Internacional de Ajedrez, que precisamente se fundó un 20 de julio. De ahí el hecho de que el 20 de julio sea considerado como el Día Mundial del Ajedrez. Por eso estamos celebrando precisamente hoy, 20 de julio, ese Día Internacional del Ajedrez y que, bueno, gracias a esa creación de la Federación Internacional del Ajedrez, pues estamos celebrando y disfrutando de, bueno, pues de unificar de alguna forma, consolidar este juego, sus reglas internacionales, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, hemos dicho antes que el primer campeonato fue en el año 1851, pero lo que era como torneo como tal, solamente lo jugaban hombres. El primer torneo ya femenino no se produjo hasta el año 1927, o sea que hasta en el ajedrez y en esa época existía esa discriminación, por desgracia, hacia la mujer. Y bueno, pues también en la década de los 50, con la irrupción de la computadora, hubo mucho revuelo, aunque cuéntanos un poco cómo ha quedado esa competición entre humanos y computadora. A día de hoy ya, por actualizarlo un poco más, no sabemos el tema de la inteligencia artificial, a dónde nos llevará. Pero sí es cierto que en esos años, con la irrupción de las computadoras, se hicieron incluso pruebas de campeonatos de ajedrez, partidas de ajedrez de los campeones del mundo en aquel entonces, como eran Kasparov o Karpov. Los rusos. Efectivamente.
Y bueno, parecía que la computadora podría ganarle, pero ahí juega el factor humano y el hombre le ganó a la computadora. Bueno, el motivo de que nos acompañe Marco Lobo es porque eres profesor de matemáticas en secundaria y, bueno, hay una relación muy importante en el juego del ajedrez y las matemáticas. Sí, de hecho, como hemos dicho antes, es un juego de estrategia en el que tú tienes que realizar una serie de movimientos, ejercita mucho la capacidad de pensar, de adelantarte a los movimientos del contrario. No basta con hacer tú tus movimientos, sino que tienes que el desarrollo cognitivo que se produce, la verdad que tiene una íntima relación. Y, bueno, a nivel educativo, cuéntanos, Marco, porque tiene bastantes aplicaciones este juego. Sí, actualmente existe en la Junta de Andalucía, a nivel educativo, existe en los centros un programa denominado Aula de Jaque, mediante el cual pues se introduce el ajedrez en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y bueno, la verdad que son unos programas que tienen una gran aceptación en los centros en los que se imparte. Entendemos, es una obviedad, pero entendemos que el ajedrez es un deporte, un juego de estrategia muy recomendable para fomentar el desarrollo cognitivo de los más jóvenes y de los adultos también, obviamente. Por supuesto que sí. Yo lo recomiendo, puesto que existe el ajedrez. Nosotros en los centros donde yo lo he impartido, no solamente te limitas a enseñar al alumno a jugar al ajedrez, los movimientos que ahora luego después si quieres lo veremos, sino también lo que son problemas. Existen problemas de ajedrez, en los cuales un problema muy famoso que hay es el de las 8 damas. De qué manera se pueden colocar 8 damas en el tablero de manera que ninguna se coma ninguna. Existe. Entonces, todo eso son propuestas que se le proponen al alumno, valga la redundancia, y desarrollan lo que es la capacidad de pensar. ¿Cuál es tu experiencia, Marco? Porque tú estás llevando a cabo actividades del uso del ajedrez en el aula. Mi experiencia, como te he dicho, es que tiene una gran aceptación y a día de hoy no existe distinción entre sexos, puesto que tanto niños como niñas pueden jugar perfectamente al ajedrez. No existe esa discriminación como a lo mejor pueda existir en otros deportes por razones de historia, por razones de... es un deporte que la verdad que lo practican y les gusta mucho. Nosotros en los centros donde yo estaba, pues normalmente se aprovecha en la hora del recreo, no existe una hora estipulada para ello. Y la verdad es que si vienen los días de lluvia, que se juega en la biblioteca, se hacen actividades, y entonces los niños son ellos mismos los que te piden y los que, maestro, hoy tenemos ajedrez, hoy hay... Entonces la verdad que tiene una gran aceptación. En esta mesa vemos 3 tableros diferentes, un tablero de Bosnia que elaborado a mano, que nos ha traído el compañero Agustín López, un tablero de cristal y piezas de cristal que lo trae Marco Lobo y un tablero en madera elaborado artesanalmente aquí en Gilena por Antonio García Aro y que con piezas de raíz de olivo, de sapeli. Y bueno, son 3 tableros donde Marco, cuéntanos en cuanto a la explicación del tablero, las casillas, cuéntanos. Sí, bueno, el tablero se divide en 8 filas y 8 columnas, ¿no? Es un tablero de 64 casillas y para iniciar la partida siempre debe de estar colocada la casilla blanca en el lado derecho. Entonces juegan blancas contra negras, tenemos 8 peones en cada uno de los 2 equipos, por así decirlo, contrincantes, y luego después tenemos también cada jugador dispone de 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, y lo que es la reina y el rey. Entonces, el objetivo principal del juego es matar al rey, ¿vale? Matar al rey. Y bueno, ahora si te parece, pues vemos un poco lo que son los movimientos de cada una de las piezas. Pues así es, cuéntanos cada una de estas piezas, ¿cuál es su movimiento característico? Sí, hablamos de que el ajedrez europeo, como he dicho antes, del siglo XV en adelante, pues las reglas ya quedaron fijadas y el movimiento actual, pues el peón se colocan en esta disposición. El movimiento del peón siempre es una casilla hacia adelante, salvo el momento en el que se encuentra en la posición inicial, en la que puede avanzar dos casillas, siempre en horizontal, perdón, en vertical. Luego después tenemos las otras piezas, que son la torre, el movimiento de la torre, pongamos que ya está esta parte de aquí abierta. El movimiento de la torre siempre es en posición tanto vertical como horizontal, ¿vale? Todas las casillas que tú quieras, ¿de acuerdo? El movimiento del caballo sería 2 casillas hacia adelante, hacia el frente, y una hacia la izquierda o a la derecha, o al revés, en forma de L, ¿de acuerdo? Siempre puede ser también 1 y 2, ¿de acuerdo?
El alfil, su movimiento es siempre en diagonal, todas las casillas que queramos. El de la reina es la fusión del movimiento de la torre con el alfil, es decir, puede mover tanto en vertical como horizontal y en diagonal, todas las piezas que quiera. Y el rey, pues el movimiento es siempre igual que la reina, pero una sola casilla. Es decir, el movimiento del rey sería una casilla tanto en diagonal como en horizontal o en vertical. Esos son los movimientos básicos del ajedrez. Y bueno, son movimientos, cada una de estas piezas con su propio movimiento, y que después tendrá todo un submundo de estrategia que bueno, que ahí pues hay gran cantidad de estrategias a desarrollar. Cuéntanos. Sí, bueno, existen lo que son las salidas españolas, la salida italiana, jaque pastor, existen luego después muchas estrategias, como tú bien has dicho, y bueno, también el objetivo, como hemos dicho antes, es matar las piezas. El peón a la hora de matar o a la hora de comer una pieza lo hace siempre en diagonal, es decir, cuando este peón se encuentra aquí, pues puede optar por, ¿vale? Y vamos matando la pieza contraria. El otro igual, cuando se encuentra, por ejemplo, esta pieza aquí y el caballo aquí, hemos dicho que puede mover dos lugares, 1 y 2 y uno a la izquierda, ocupa el lugar, reemplaza, y entonces se trata no tanto de, muchas veces jugando con mi hijo y demás, papá, te voy ganando, porque lleva más piezas. Digo, no, aquí el que gana es el que mata al rey. Tú me puedes comer a mí 10 piezas y yo una, que si te como el rey, aquí el objetivo, como he dicho, es matar al rey. Y estrategias, pues hay muchas, muchísimas. Y para despedir este Día Internacional desde la sede de Cogito Ergo Ludo, en este 20 de julio, donde se celebra el Día Internacional del Ajedrez, con Marco Lobo, que nos ha explicado pues toda la historia, todos los entresijos de este apasionante juego. Marco. Sí, bueno, y animamos a todos los telespectadores de Teleilena que practiquen este bonito deporte y juego a la vez. Pues ya lo saben, 20 de julio, Día Internacional del Ajedrez, pueden practicarlo, les fascinará enormemente este juego del deporte del ajedrez. ...20 de julio, Día Mundial del Ajedrez. Para más información, escanea el código QR que aparece en pantalla.